Punt número 16, moció presentada pel grup municipal Si se puede Calvià, sol·licitant la supressió de l'exempció de l'impost de béns immobles a l'Església Catòlica i altres confessions religioses. Señor Molina. Gracias, señor alcalde. Moción del Grupo Municipal Si se puede Calvià para que se suprima la ley de haciendas locales la excepción del impuesto sobre bienes inmuebles a la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas. Exposición de los motivos. El déficit que España tiene y la caída de la actividad económica es consecuencia de una inadecuada gestión de las instituciones públicas, del expolio desarrollado por los mercados, los especuladores y los bancos, de la permisividad para la circulación de dinero negro y por el enorme fraude fiscal existente. Todo ello recae exclusivamente sobre las espaldas de la ciudadanía, que sufre un agónico desempleo, por el aumento de la pobreza, un peligroso recorte de innumerables y básicos derechos sociales, el aumento de IRPF con trabajado unilateral de los salarios y el aumento de diversos impuestos, incluido el impuesto de bienes inmuebles y bienes. Que el Real Decreto Ley 20 de 30 de diciembre de 2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público insta a las corporaciones locales a una subida del IBI de entre el 4 y el 10%. Esta irregular situación se agrava con las excepciones fiscales de las que disfrutan diversas entidades, en especial la Iglesia Católica, que es la mayor poseedora de bienes inmuebles y otras confesiones. El fraude fiscal y la excepción de impuestos como del IBI y otros grava enormemente a nuestras arcas municipales, hecho que consideramos enormemente injusto. El problema se agudiza cuando determinadas excepciones fiscales son establecidas por el propio Estado español, sin necesidad de aprobar compensaciones económicas a los ayuntamientos, haciendo especial mención a la excepción de impuestos a la Iglesia Católica respecto al impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Respecto al IBI y al litio, y a pesar de la grave situación económica en la que nos encontramos, se sigue manteniendo una excepción a favor de la Iglesia Católica sobre los bienes patrimoniales y las obras y construcciones que realiza la misma en todo el Estado español, lo que tiene su efecto en nuestra comunidad y en la propia población. Además, se interpreta que dicha excepción se aplica también cuando los bienes y las construcciones, instalaciones u obras están relacionadas con actividades ajenas al culto y puramente mercantiles, que aunque desarrolladas por entes dependientes de la Iglesia Católica, tienen por objetivo la obtención de ingresos, como por ejemplo inversiones inmobiliarias o explotaciones comerciales, que realizan entre la competencia con otras empresas privadas o incluso públicas, que sí están sujetas al impuesto y no disfrutan de excepción alguna. La exención del impuesto de construcciones y obras no viene recogida expresamente en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sino que es por vía de la interpretación que realiza la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001, por la que se concede tal excepción a cuyo tenor la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones, las órdenes y congregaciones religiosas y los institutos de vida consagrada de sus provincias y sus casas disfrutan de excepción total y permanente en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Resulta, por tanto, necesario en un contexto de racionalidad del gasto público que la ciudadanía sea consciente del coste fiscal que supone para los ayuntamientos la asunción de determinadas políticas fiscales impuestas por la vía de beneficios fiscales y que estos, en todo caso, sean objeto de compensación. Esta situación denunciada en el Parlamento Europeo ha sido criticada por la Unión Europea, forzando que el Gobierno central inicie la modificación de la orden ministerial que posibilita esta excepción, por lo que entendemos que el Gobierno de España debería proceder a la revisión de los acuerdos con la Santa Sede vigentes desde 1979, haciendo caso de esas críticas de la Comisión Europea respecto a los privilegios de financiación que otorga a la Iglesia Católica. Asimismo, el Gobierno de España debe establecer un tratamiento fiscal de las distintas confesiones religiosas, igual que el resto de instituciones, y asegurar el pago de impuestos en igualdad de condiciones. Por todo ello, solicitamos el debate y la votación de las propuestas siguientes. Instar al Gobierno de España a presentar una ley de libertad de conciencia y religiosa que determinará modificaciones, entre otras, de la Ley de Haciendas Locales, de la Ley de Mecenazgo y Fundaciones y una revisión de los acuerdos del Reino de España con la Santa Sede vigentes desde 1979. Que se insta al Parlamento Español a que se derogue los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, especialmente en asuntos económicos, ya que esta entidad religiosa los incumple, obligando a la autofinanciación de la Iglesia Católica, como se contemplan dichos acuerdos, y consecuentemente a ellos se elimine el IRPF, impuesto de la renta, de la casilla de asignación a la Iglesia Católica. Dar traslado de los acuerdos al Gobierno de la Nación, a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a los grupos parlamentarios del Parlamento del siguiente Baleares. Gracias, señor Medina. ¿Puede usted hacer la moción?
Sí, en primer lugar, antes de pasar a una defensa más extensa, es decir que en Calviá ya se había hecho ya teníamos todos los inmuebles que venían de la Iglesia Católica, ese trabajo ya estaba hecho. Entonces, por ese lado estar bien contento de, o bien, si ha sido este equipo de gobierno, si bien si ya lo había hecho antes el equipo de gobierno, los técnicos nos lo dieron y felicitaron por esto. De todas maneras, cuando vamos más al meollo, en los acuerdos, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos del 79, que estableció un régimen fiscal concreto para la Iglesia Católica que permite la excepción de distintos impuestos. Dicho régimen fiscal fue completado con la entrada en vigor de la llamada Ley de Mecenazgo de 2002, que estaba el señor Aznar, pues si a alguien no le suena, que además dispuso un nuevo régimen fiscal más beneficioso para entidades sin ánimo de lucro, al que puede hacer la Iglesia Católica al igual que cualquier otra iglesia, confesión o comunidad religiosa, que cumpla los requisitos establecidos por la ley. A principios del 2012, a raíz de la decisión del gobierno italiano de exigir a la Iglesia Católica el pago del impuesto de bienes de inmuebles, del que hasta entonces había estado exenta, se abrió el debate en España sobre el mismo tema, aunque anteriormente Izquierda Unida ya lo había puesto sobre el tapete. Ya había reclamado la supresión de la excepción del pago del IBI. Y algunos alcaldes, como el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, del Partido Popular, había hablado del dinero que dejaban de percibir sus ayuntamientos, 94 millones de euros en el caso de Madrid, por la excepción del IBI a la Iglesia Católica. Los cálculos de los expertos sitúan esa merma en las arcas públicas entre los 2.000 y 2.500 millones de euros en toda España. En mayo de 2012 el PSOE anunció que presentaría una moción en todos los ayuntamientos para que elaboraran un censo con los inmuebles que son propiedad de la Iglesia, con el objeto de cobrar el IBI por aquellos que no estén destinados al culto. Curioso que el PSOE hiciese esta moción, de la cual estaban muy contentos, pero durante los años que estuvo en el poder, tanto con Felipe González como luego con Zapatero, no luchase por cambiar el concordato. Esperemos que ahora, si hay un pacto progresista en el gobierno del Estado español, se luche por cambiar ese concordato. La propuesta, cosa que no hizo mientras estuvo el gobierno de la nación, la propuesta fue rechazada por Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia. De nuevo el Partido Popular parando mociones que permitan a la Iglesia que pague el IBI. Para nosotros no es admisible que frente al esfuerzo solidario exigido a toda la ciudadanía haya confesiones religiosas, da igual el índole, la católica, musulmana, hindú, da igual, cualquier confesión religiosa, que no tiene que tener beneficios especiales. Que la Iglesia Católica esté exenta de tributar el IBI a los acuerdos vigentes entre el Estado y la Santa Sede, las confesiones, ya sean judías, protestantes, musulmanas, todas las confesiones religiosas, para nosotros esta sección legal tiene que ser revisada, ya que la sección también se aplica a los bienes de Iglesia que no están destinados al culto, tales como los salones parroquiales o los despachos de Cáritas, aunque hagan una buena función. Para nosotros no es admisible que frente al esfuerzo solidario que exige a toda la ciudadanía haya confesiones religiosas que continúen disfrutando de beneficios especiales, aunque estas confesiones destinen estos bienes inmuebles a la atención a las personas necesitadas, cuando hay otras ONGs que la pueden hacer o es el mismo Estado que se tendría que encargar. Y sobre todo el dinero que, por ejemplo, la Iglesia Católica le da a Cáritas, pues tenemos que para 13TV, una televisión de ultraderecha, le dan 13 millones de euros, y para Cáritas le dan 6 millones de euros. Entonces, tampoco entendemos muy bien que con esa sección del IBI se esté pagando una televisión privada, pero bueno, de ideología de extrema derecha. El acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos establece excepciones para los templos y capillas destinados al culto y sus dependencias, y locales pastorales, residencia de obispos, canónigos, sacerdotes y locales, etcétera, etcétera. Además, hasta aquí lo que hemos dado son la jurisprudencia y los datos, pero según una encuesta realizada por un portal de internet, entre 1.100 ciudadanos dan su opinión sobre el hecho de que la Iglesia está exenta del pago del IBI. Encuesta realizada en noviembre de 2015. Por el portal encuestanos.com nos dice que un 10% de los encuestados manifiesta que esta situación le parece muy bien, porque la Iglesia realiza una gran labor social. Un 13,5% de los ciudadanos opina que está mal y que el Estado debería expropiar esos bienes. Pero lo que vamos, que es la mayoría social, un 51,2% para ser exactos, piensa que estamos ante una desigualdad absoluta, ya que todos debemos participar por igual en el sostenimiento del Estado y la Iglesia española también.
Desde Si se puede Calviar hemos solicitado información detallada a la Consellería de Hisenda del Govern de les Illes Balears sobre el número de propiedades inmobiliarias de la Iglesia que la Iglesia tiene en Baleares y su grado de compromiso con el pago de los impuestos de bienes de inmuebles. Se trataría de aquellos bajos pisos o locales que no tienen la consideración de espacio de culto. La obtención de esta información sería el punto de partida de una reivindicación que tenemos tanto Si se puede como otros partidos que están en este consistorio, de saber cuántos son, si están tributando y si no están tributando queremos que tributen como el resto de los ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Molina. Intervenciones, señor Tarancón. Señor Barla, brevemente, nosotros, Ciudadanos, obviamente, en su programa forma una de las exigencias precisamente para esta legislatura es dejar de eximir a la Iglesia en el pago del IBI, por lo tanto entendemos que esta moción se puede, si fuese en el Congreso de Diputados, Ciudadanos votaría a favor. Nosotros entendemos, y como ya dije en el pleno anterior, en este pleno tendrían que debatirse asuntos municipales y por lo tanto entiendo que aquí toca la abstención, no entrar a debate de temas que se tienen que debatir en el Congreso de Diputados, sino centrarnos en problemas del municipio de Calviá. Gracias. Gracias, señor Tarancón. Señor Rodríguez Sánchez. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, yo la verdad que cuando vi la moción de Si se puede Calviar, pues me quedé un poquito sorprendido. Primero porque, sabiendo que habíamos presentado unas alegaciones a la aprobación de la ordenanza fiscal del IBI en relación al impuesto, a la excepción que tiene la Iglesia para pagar el impuesto, que no nos hubieran hecho partícipes de esta ordenanza antes. Y luego, sobre todo, lo que más me ha sorprendido es dar la sensación de que, como decía el compañero Carles Tarancón, de que estar en el equipo de gobierno les está volviendo flacuchos, flojitos y les tiemblan las piernas. Esta moción está muy bien como moción cara al exterior, como un brindis al sol, porque realmente lo único que propone es que el Ayuntamiento, el Pleno, tome un acuerdo y que este acuerdo se le remita a los grupos parlamentarios y al Gobierno. Realmente creemos que va a tener muy poca efectividad. Por lo tanto, creemos que a esta moción le ha faltado la beligerancia y la contundencia que se espera de partidos de izquierda, como es Si se puede. Nosotros en la moción, en la modificación, las alegaciones que presentábamos al IBI, nosotros presentábamos y proponíamos una acción drástica y concreta, que es lo que se ha hecho en muchos ayuntamientos, y era la de forma inmediata aplicar, desarrollar una igualdad en cuanto al pago de los impuestos y que la Iglesia pagara. Luego ya, si teníamos que enviar una carta al señor Rajoy, pues ya se la enviaríamos. De todas formas, indudablemente nosotros estamos totalmente de acuerdo con el fondo de la moción. No nos han gustado las formas, ni nos gusta un poquito cómo se ha hecho, pero creemos que es una cuestión de justicia que la Iglesia Católica y cualquier otra confesión que tenga algún tipo de beneficio pues le sea retirado, entre otras cosas porque no en nuestro país, y sobre todo la Iglesia Católica, pues son una de las mayores empresas multinacionales con más dinero y con más bienes. Por lo tanto, no se justifica esta bonificación, como decía alguien, el que quiera un cura que lo pague, ¿no? El que quiera una iglesia, pues que la pague también. Nosotros vamos a votar a favor de la moción porque creemos en el fin, aunque vuelvo a repetir, nos hubiera gustado un poquito más de participación. Gracias. Gracias, señor Rodríguez Sánchez. Señor Ruiz. Gracias, señor alcalde. Casi, ¿no? Casi votamos en contra. La verdad es que sorprende un poquito la moción presentada por los señores Si se puede Calviar y que luego encima pues, critica al Partido Socialista por alguna de las cuestiones que no ha querido desarrollar mientras gobernaba o mientras tenía posibilidad, precisamente en el sentido que usted plantea en su moción. Es que esta moción, supongo que usted lo sabe, esta moción es del Tesoro, supongo que usted lo sabe. Esta moción en su parte dispositiva, es calcada a una que presentó el PSOE a nivel nacional en 2012, salvando alguna pequeña diferencia,
que ustedes han querido emplear. Supongo que eso será consciente. Por eso entiendo que tiene garantizado el voto del Partido Socialista, que tampoco nos extraña porque efectivamente va en la línea de lo que ustedes plantean. Pero todo esto sorprende muchísimo. Es cierto lo que se ha planteado aquí, el señor Rodríguez Sánchez lo ha dicho, se presentan unas alegaciones, unas ordenanzas que se rechazan porque, bueno, y además de manera justificada porque atentan con lo que dispone la ley de base, la ley de Hacienda, la ley reguladora de haciendas locales. Es lógico que no podamos votar algo en contra de la ley, que no debamos votar algo en contra de la ley. Después ustedes, el equipo de gobierno, 2 o 3 días más tarde, dicen que se van a dirigir al gobierno para que efectivamente sean capaces de revisar ese concordato o que obliguen a la Iglesia a pagar el IBI. 3 días después, 4, no lo sé, en la prensa, cuando 4 días antes habían negado la aprobación de esa enmienda. Bueno, y aquí parece que se abre una carrera para ver quién es capaz de arrearle más fuerte a la Iglesia. Evidentemente nosotros de eso no vamos a participar. De eso no vamos a participar. Y claro, cuando algunos se tiran de memoria histórica, bueno, pues podemos también tirar de memoria histórica de la España que conocemos ahora, desde los inicios de que España es España, la vinculación que tiene con la Iglesia, bueno, y tirar de cultura, de patrimonio, de historia. Evidentemente, España no es España si no va de la mano de la Iglesia Católica. Eso es una realidad como una casa. Así que ahora ustedes cuestionan absolutamente todo. Cuestionan absolutamente todo. En nuestro perfil más conservador, pues estamos a favor del estatus actual. Lo digo así de claro. Así de claro. Yo ni voy a tirar de cifras, ni voy a contar lo que dejamos de ganar, ni lo que dejamos de ganar. Por cierto, esa moción que presenta el Partido Socialista en el meeting de 2012, la presenta justificando que en plena crisis no se entiende que haya gente que está exenta de colaborar en levantar el país. Bueno, y a lo mejor en aquel entorno, pues, podría tener cierta explicación. Oiga, ¿por qué estamos remando todos y aquí nos encontramos una institución pues que nos gustaría que remase más? Pero a día de hoy yo entiendo que salvo que sea una cuestión que lo es, ideológica radical, como la plantea usted, pues no tiene otra justificación. Y evidentemente ahí nos va a encontrar a nosotros en contra. Que por cierto, es cierto que cuando uno gobierna cambia el chip. Porque usted defiende en su moción que el tema de que la Iglesia no pague IBI en aquellos lugares donde evidentemente no se dedican única y exclusivamente al culto, establecen cierta competencia con la empresa privada. Ustedes defendiendo la empresa privada y hablando de competencia, la verdad es que nos sorprende. Nos sorprende que los señores de Sí se puede Calviá nos argumenten ahora de la libre competencia y que están haciendo daño a las empresas privadas. Bueno, no lo sé. Se ha obrado el milagro, parece ser. Se ha obrado el milagro. En cualquier caso, insisto, entendemos que ahora en Calviá se debata sobre la idoneidad o no del concordato, los acuerdos con la Santa Sede del Estado español. Bueno, no sé si nos cae un poquito grande, ¿no? Nos podemos pronunciar, claro que sí, pero poca cosa más. Es lo que se ha contado por aquí. Oiga, ¿por qué no hablamos de esa sociedad? Que sí que es verdad que podemos hablar de eso, nos incumbe directamente. Nosotros no participamos en esa carrera a ver quién le pega más fuerte a la Iglesia. Además lo hacen con una gran demagogia. Sí que es cierto que en el capítulo económico de ese concordato, bueno, se declara exenta del IBI, del ICIO también a la Iglesia, pero claro, usted obvia otras cuestiones, de los acuerdos en la enseñanza, la asistencia al ejército que también establece la Iglesia. Bueno, estas cosas, el trato cultural también se tienen que tener en cuenta. Pero ustedes solo obvian, claro, eso no me interesa, va más por el tema económico. Insisto que en el fondo lo que pretende es una cuestión de orden ideológica. Nosotros nos quedamos con este estatus actual. Nos gusta, estamos cómodos. Aún con sus claroscuros, evidentemente, porque la Iglesia no es una institución del todo pura, y la historia no lo dice así. Pero ¿qué institución ha sido transparente, pura y limpia durante toda su evolución? Pocas, o ninguna. Insisto, el voto es puramente ideológico. Y aquí... Gracias, señor Ruiz. Señora Iglesias. Sí, gracias, señor alcalde. Señor Molina, nosotros compartimos la opinión de su grupo municipal de que los privilegios fiscales hacia la Iglesia Católica tienen que terminar de una vez por todas en este país. Claro que sí que lo compartimos. Además, creemos firmemente que Hacienda somos todos. A pesar de que la abogacía del Estado se empeña ahora en hacernos creer y en argumentar en contra de ese principio constitucional, que lo es, no es un eslogan publicitario, sino que es un principio constitucional. Contribuir al sostenimiento de los gastos públicos es un deber y una responsabilidad de todos, también de la Iglesia y del resto de asociaciones confesionales. Pero además creemos que tenemos que avanzar en la autofinanciación de las asociaciones confesionales. Creemos que tiene que terminar esa dependencia de los presupuestos generales del Estado, de la Iglesia Católica. Por lo tanto, evidentemente es una cuestión ideológica y por eso la defendemos aquí.
en un pleno, en una corporación municipal, donde lo que se defiende es política y ideología. Por supuesto, vamos a votar a favor de esta iniciativa porque nos parece adecuada. Gracias, señor alcalde. Gracias, señora Iglesias, señor Tarancón, señor Rodríguez Sánchez, señor... señor Molina. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar decir que sí que afecta a nuestro municipio. Sí que afecta, señor Tarancón. Yo tengo aquí una serie de datos que ya habían hecho los técnicos del ayuntamiento, pero bueno, le animo a que vaya a buscarlos también, porque ya le he avisado antes, he comentado antes que este trabajo ya estaba hecho. Pero afecta de una manera manifiesta. Creo que no, señor Rodríguez Sánchez, creo que a usted sí que le sienta bien ser vicepresidente de IPOC porque coge fuerza y se está ahí. Creo que sí, que ese pacto de gobierno no está, creo que usted sí. Igual si cogiese los departamentos también tendría fuerza para seguir haciéndolo. Pero es culpa de él, ¿no? Yo lo suponía. Pero bueno, nosotros les comunicamos a ustedes cuando íbamos a presentar esta moción, pues lo comunicamos en una reunión que tuvimos de seguimiento de investidura. Creo que hace 2 meses esto, antes de Navidad, se lo comunicamos. Por otra parte, sí que estoy de acuerdo con usted de lo de la ordenanza del IBI, pero también le emplazamos a que este año se trabajaría. Y ahí nos tendrá, señor Rodríguez. Nos tendrá ahí. Señor José Manuel Ruiz. Ideología es que 3CTV, con dinero de la Iglesia Católica y con el dinero que nos dan del IRPF y del IBI, eso, que tenga 13 millones de euros 3CTV, eso es ideología. Señor Ruiz, eso es ideología. Lo demás es justicia social, y que además sea equitativa a todos los ciudadanos. ¿O no es igual? Un capellán que una persona normal no es igual. Yo le pregunto, además retórica, pregunta retórica. Dice que estamos defendiendo la empresa privada, claro, al pequeño empresario y a las pymes, esos que no pueden, claro. Resulta que la Iglesia si cotizase estaría con el IBEX 35. Si la Iglesia cotizase estaría en el IBEX 35. Aquellos que a su partido les gusta tanto. Resulta que a nosotros no. A nosotros lo que nos gusta es el pequeño empresario, el trabajador, las pymes, los autónomos. Y contra eso, pues con la Iglesia hemos topado, muy difícil luchar. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Molina. ¿Hay intervenciones? Señor Ruiz, ¿alguna intervención? Hombre, me sorprende la reacción de esa del señor Molina. Además la tiene con 13 televisión. Oiga, pues no la mire. No la lea. Porque veo que se entiende usted, sobre todo por las noches. No va a poder dormir. Mire alguna que financie Irán, no sé, a lo mejor le irá mejor. Y además si nos cuentan cómo lo hacen, pues bueno, igual podemos tomar nota y ya saber qué pasa. En cualquier caso, está el posicionamiento, señor alcalde. Insisto en que nuestro voto va a ser en contra por una cuestión puramente ideológica y porque aceptamos y apoyamos la situación de nuestro país, la situación del Estado español en relación con la Iglesia Católica, y nuestra apuesta va a ser por darle continuidad a eso. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz. ¿Señor Iglesias? ¿No? Creo que el tema está suficientemente debatido y podemos pasar a votación. En cualquier caso, tan solo añadir que desde este equipo de gobierno lo que nos mueve a apoyar la moción evidentemente es la justicia fiscal, entendida como tal. Todo lo demás, toda la labor social que la Iglesia puede hacer y que haga, y mucho más si es en el término de calidad, tendrá el apoyo, como tendrá el apoyo cualquier labor social que haga cualquier entidad no gubernamental de este equipo de gobierno. Eso que vaya por delante y que quede claro, porque no es quien atiza más y más fuerte, sino es una cuestión de idea de justicia fiscal. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría.